Sí, quería preguntarle un par de cuestiones. La primera relacionada con la inflación. ¿Qué pasaría en un hipotético caso en el que llegara un Javier Milei al Banco Central Europeo, cerrara el banco y tirara la llave al mar, o sea, se dejara de imprimir moneda? ¿Cómo reaccionaría el mercado en este escenario? Y en segundo lugar, cambiando un poquito de tercio, hablando un poquito de las pensiones, que tengo mucho interés y sigo mucho sus vídeos con este tema, ¿cuál sería una propuesta realista en el contexto actual por el cual hacer una transición desde el sistema actual de pensiones hacia un sistema, digamos, sostenible, privado de pensiones? ¿Cuál sería una manera viable? Sé que es un tema muy extenso, muy complicado, pero digamos unas líneas generales por donde podría ir encaminada. Si, en fin, ¿cuáles serían las vías por las que ir? O sea, yo creo que las dos propuestas a corto plazo son bastante irrealizables. Por un lado, cerrar el Banco Central te llevaría a la bancarrota de todo el sistema bancario, básicamente, porque la banca actual es tremendamente ilíquida y depende de ese mantenimiento de liquidez que le pueda proporcionar el Banco Central. De hecho, Javier Milei dice que quiere cerrar el Banco Central, pero no quiere cerrar la Reserva Federal, al menos no ha dicho eso, quiere cerrar el Banco Central de Argentina, lo cual es algo muy razonable. Es como haber cerrado el Banco de España para los españoles adoptando el Banco Central Europeo, pero estás reemplazando un Banco Central por otro, no te estás quedando sin Banco Central, ¿no? Podríamos hablar de un régimen de libertad monetaria, es verdad, pero los impuestos se han de pagar en alguna moneda y el Estado puede ajustar, puede dar cierta libertad en la moneda en que se pagan los impuestos, pero eso también es complicado porque tenderíamos a pagar siempre en la moneda que se haya, que en ese momento esté relativamente más barata, ¿no? Es decir, que la deuda fiscal del Estado la tienes que calcular en alguna moneda y el Estado querrá una cantidad real de riqueza, no una cantidad nominal de moneda, y entonces si vinculas esa cantidad real de riqueza a alguna moneda, pues ya estás privilegiando una moneda frente a otras. ¿Que se puede dar más libertad de elección monetaria? Sí, pero bueno, en gran medida ya la tenemos, ¿eh? Es decir, tú puedes aquí abrir una cuenta en dólares, yo tengo dólares en mi cuenta corriente y nadie me dice nada, ni nadie me busca las cosquillas de ningún tipo. Al menos de momento, ya veremos si en el futuro se establecen o se restablecen controles de capitales como los que hubo, no lo olvidemos, hasta los años mediados de los 90. ¿Bien? Entonces, cerrar el Banco Central es complicado por eso. Incluso en un sistema de banca libre tendrías un Banco Central privado. No un Banco Central estatal privilegiado, es cierto, pero sí un Banco Central privado que actuaría como banco de bancos. Creo que más que presionar para cerrar el Banco Central a corto plazo, que eso lo veo complicado, habría que presionar para que el Banco Central no adopte políticas tan cuestionables como las que está adoptando, por supuesto que no degenere nada parecido al Banco Central de Argentina o el Banco Central de Venezuela, pero incluso que mejore su gestión monetaria. Y una vez tengas un sistema bancario líquido, ahí sí te podrías llegar a plantear cerrar el Banco Central, pero hasta ese momento lo veo complicado. Y con la transición, 3/4 de lo mismo. Ahora mismo tienes una deuda pensional gigantesca y la transición es carísima. Entonces, no es el mejor momento para hacer la transición. A lo mejor lo habría sido hace años para no llegar a esta situación, pero cuando ya estás en esta situación, querer sumar al reto de pensiones que vamos a tener el sobrecoste de una transición, yo creo que quiebra el Estado directamente. ¿Qué se puede hacer? Pues, a ver, yo haría una transición a un sistema de cuentas nacionales para las pensiones públicas. Básicamente se les reconoce un derecho variable en función de la capacidad, bueno, de lo que hayan aportado y de la capacidad del Estado para hacer frente a esos pagos. Por tanto, no se convierte en una especie de derecho fijo, sino tú haces una serie de aportaciones fijas y el derecho es variable en función de la situación financiera general del Estado, y conforme se vaya normalizando la situación demográfica de España, ahí sí plantearte ir haciendo la transición, como pues sacando a las nuevas generaciones del sistema, o al menos dándoles la opción de salirse del sistema. Si alguien quiere participar en un esquema piramidal, pues que participe, dándoles la opción. Y, por supuesto, si salen, no devengan derecho a pensión. Y con la deuda, claro, y ahí tienes el problema de la generación que ha cotizado y que no ha ahorrado y que se encuentra sin nadie por debajo, ¿no?
Entonces, eso habría que compensarlo con deuda pública, ahora mismo no tenemos la capacidad para hacerlo, o liquidando activos estatales. Por ejemplo, tierras públicas, terrenos públicos o edificios, pero claro, habría que hacer un inventario de cuánto supone todo eso y de la capacidad que tiene el Estado de afluir dinero. En tierras públicas seguro que hay una barbaridad de riqueza, pero bueno, necesitamos un inventario que no tenemos, pero eso podría ayudar, claro, a financiar la transición.